Shalom, prueba uno. Shalom. En Shalom, hermanos, Baruch Hashem, estamos una semana más estudiando la porción que corresponde. En esta semana tenemos el privilegio de estudiar la porción 49 que corresponde a Kitetse. ¿Sí? Bien, como saben, esta porción está en el quinto libro de la Torá o del Pentateuco, de Devarim, como sabemos en hebreo. Y bueno, abarca desde Deuteronomio 21:10 hasta el 25:19. ¿Sí? Y bueno, quiere decir cuando salgas. Otras traducciones dice cuando salgas a la guerra, cuando salieres a la guerra, que como ya sabemos, normalmente es el principio de nuestra porción, que en el 21:10 cuando salgas a la guerra. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas? No. Bien, esta porción es muy rica, como ya hemos mencionado. Desde Re, Shoftim y Kitetse iban a contener la mayor concentración de preceptos que se encontraba en todo Devarim. Esto quiere decir que la mayoría de mandamientos que se dicen en Devarim se encuentran en estas tres porciones. En otras los mencionan, pero en esta están concentrados. Y bueno, para entender un poco más el contexto de esta porción, Shoftim contiene 74 preceptos, de los cuales 37 rigen hasta nuestros días. Y bueno, al igual que Shoftim, se hace alusión a la guerra, pero en este caso con más intención, literal viene en el título. ¿Alguien recuerda que estudiamos la semana pasada acerca de la guerra? De la guerra, bueno, hablamos de las fuerzas que había, siempre al bien, al mal, y que, bueno, o sea, el ir a la guerra era ir preparados, ¿no? Con todos los elementos necesarios para combatir. Entonces, que justamente esto se veía reflejado pues en el tema espiritual, en donde el Eterno pues nos va guiando de cuáles son todos esos elementos que nosotros tenemos que utilizar o necesitamos para defendernos del maligno, o sea, del mal. Y ¿qué más? Una cosa muy importante, perdón, una cosa muy importante. De todas las citas que vimos, bueno, la que a mí me pareció más importante es que al final siempre el creador pues iba con ellos, ¿no? En todas las guerras. Ajá, y pues bueno, básicamente eso. Sí, lo que hablábamos la semana pasada, si no tuvieron la oportunidad de verlo, hermanos, regresense un poco a la porción 48, que es Shoftim. Ahí hablamos de lo que implicaba ir a la guerra y por qué se tocaba en esta porción de principios de Lul. La porción del día de hoy ya está dentro de Lul, obviamente ya estamos corriendo en estos días, y no es coincidencia que nuevamente nos hable de la guerra. ¿Por qué? Porque una guerra justamente es esa, vamos a llamar, dinámica entre dos fuerzas que están coexistiendo, ¿no? En este caso tenemos nuestra inclinación al bien y nuestra inclinación al mal, que durante este Lul están más sensibles a tener esas guerras espirituales, vamos a llamarlo, y a confrontar, a que nosotros mismos nos estemos confrontando a esas situaciones, a esos rasgos positivos y negativos de nuestra vida, ¿sí? Bueno, y esto se debe a que todo el mes de Lul nos encontramos en esta batalla intensa, es decir que las otras porciones, todas estas porciones van haciendo un apoyo para nosotros para poder pasar este mes de Lul y esta preparación para Rosh Hashanah. Ahora, nuestra batalla con la inclinación al mal y nuestros rasgos negativos es continua, es diaria, pero en el Lul, ya hablamos, se intensifica. Y es más retadora ya que se puede revelar más luz. Recuerden que entre más grande es la prueba, también mayor, digamos, será la recompensa. Es decir, aunque quizás nos cueste más trabajo lidiar en el Lul con estos rasgos, es la oportunidad perfecta para hacerlo porque tenemos la energía adicional proveniente del Creador y además la luz que se va a revelar va a ser mayor para este Rosh Hashanah y poder sembrar la mejor semilla para todo el año. ¿Ok? Bueno, en cuanto a temas generales que nos habla esta porción, están los preceptos entre el hombre y su prójimo, las normas de la guerra y las cautivas, las mujeres que cautivaban, las leyes sobre el divorcio,
no preferir al hijo de la mujer amada por sobre el primogénito de la esposa, temas de beneficencia, el levirato, destruir y apartarse del malvado, o de Amalek, que eso viene justo al final de la porción. Si no lo recuerdan, bueno, Amalek nos habla de la duda, que también, porque es importante, porque durante este mes, con esos continuos enfrentamientos e introspecciones sobre nosotros mismos, nos vamos a encontrar con caminos que quizás nos lleven a dudas, pero mal enfocadas, ¿sí? O sea, es decir, a esa duda que significa Amalek, que en lugar de acercarnos al Creador, nos aparta de él. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema breve, pero que considero el Eterno nos lo da porque es muy importante que entendamos estos términos. Y para ello voy a leerles la porción que está en Deuteronomio 21, 18 a 21, es decir, al principio de la porción. 21, 18, 21. La porción empieza hablando: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios entregue en tus manos y los tomes en cautiverio. Y ya después aquí habla de la mujer que sería rapada, que podría llorar a su familia y demás. Si tienen alguna duda, hermanos, también de la porción, pues pueden preguntar y la vamos solucionando. Si no está aquí, en la siguiente transmisión. Y bueno, 21, 18. 18. Si un hombre tiene un hijo testarudo y rebelde, que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y aunque lo castiguen no les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no obedece nuestro llamado, es glotón y borracho. Y todos los hombres de la ciudad lo lapidarán con piedras hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. ¿Quedó claro lo que dice el versículo? Sí. Pues sí, ¿no? Está claro. Bueno, hermanos, ¿qué opinan sobre este versículo? Primero así vamos a ver. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Pues primero habla de la obediencia. Y pues obviamente volvemos a lo mismo, el aspecto espiritual, pues la obediencia al Padre, que en este caso pues es el Creador. Pero aquí hay pues aquí sí se ve un castigo, ¿no? O sea, le iban a dar como una reprenda al hijo desobediente, ¿no? De llevarlo y que lo vieran, y había un señalamiento hacia ese hijo desobediente. Y ya. Bien, lo primero que tenemos que entender, les invito a entender, hermanos, y no solo en esta porción, sino siempre que nosotros nos acercamos a la palabra, es que la Torá tiene diferentes niveles de interpretación. Si usted ya lo sabe, Baruch Hashem, si no, también nos podemos estudiar más a profundidad. Pero digamos que el primer nivel de interpretación nos lleva a lo básico, y después se va elevando. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Imagine, hermano, que usted va vestido por la calle, como se imagine que va vestido, y una persona lo ve. Y normalmente asociamos cómo nos vemos con la personalidad o las características de la persona, ¿no? Sin embargo, el cómo vas vestido no determina qué persona eres. ¿Me explicas aquí? Sí. Lo mismo pasa con la Torá. Todas las palabras, los relatos, digamos, la forma en que expresa la Torá diferentes cosas, es esa vestimenta. Sin embargo, no es... o sea, la esencia del mensaje que nos está transmitiendo la Torá va más allá de la historia que estamos escuchando y que podemos ver a simple vista. Entonces, la Torá no solo es el cómo la vemos vestida, vamos a llamarlo así. Estas palabras que nosotros leemos son solo la vestimenta de la Torá, pero la palabra tiene mayor profundidad. Entonces, ¿y por qué esto es tan importante? Porque a veces la Torá nos habla de formas, pues incluso que aquí uno podría decir: ¿cómo puede ser que los mismos padres van a entregar a su hijo para ser lapidado y que lo maten por ser ahí un poquito rebelde, ¿no? Uno lo podría interpretar de esa forma. Sin embargo,
es importante irnos al fondo de qué es lo que el Creador nos quiere decir misericordiosamente a través de su palabra. Eso es lo que vamos a entender ahorita. Efectivamente, sí habla de obediencia, habla de un castigo, pero vamos a entender que no es un castigo como nosotros lo pensamos de nuestra manera natural, ni lo que a veces implica el castigo, ¿sí? O esa, como algo malo. Bien. ¿Cómo es que la Torah permite este trato hacia una persona, no? Es más, hasta pareciera que la Torah nos insiste en hacer esto. Imagínense si siguiéramos haciendo eso, seguiría habiendo apedreados por todas partes, porque muchas veces somos hijos muy rebeldes y apartados, ¿no? Pero, ¿por qué nos habla de este hijo? Dice, lo primero más importante de entender es que la Torah no es solo esta historia, ¿sí? En este caso, todo el relato sobre el Ben Sorer Umoré, se los voy a escribir, que en español dice el hijo testarudo y rebelde. ¿Qué quiere decir? El hijo testarudo y rebelde. Que en hebreo es Ben, que es hijo, Sorer, y mi brazo checo va a ponerlas aquí abajo, Umoré. ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos? Sí. Humore. Sorer, humore. Son dos palabras. Entonces, lo que en español viene como hijo testarudo y rebelde, en hebreo viene escrito como Ben, Sorer, humore. Ahora, ¿cuál es lo más bello de este versículo, hermanos? Que el Padre nos está hablando directamente a nosotros. Porque ese hijo rebelde, ese hijo testarudo, eres tú. Sí. O sea, eres tú el que está viendo ahorita, eres tú aquí nuestra hermana, eres tú Elisa. O sea, te está hablando directamente, ¿no? Entonces, eso es una muestra de misericordia del Creador. Porque nos habla de las actitudes y acciones que tomamos ante nuestro Padre. Como decía la hermana, ante el Padre Celestial, ¿sí? Ante el Creador, que es nuestro Padre. Ahora, en primer lugar, los estudios y los sabios nos explican que esto que podría ser tomado como un castigo, en realidad se imponía como una protección. ¿Usted puede entender esto? A mí la verdad me costó entenderlo. O sea, no era un castigo, era una protección. Pues sí. Pues sí. Pues sí, ¿cómo Pues no? sí, o sea, pasa hasta en la actualidad con los hijos, ¿no? Cuando uno los regaña, cuando desobedece, pues al final de cuentas es por bien de ellos, porque se tienen que enfrentar a otro entorno tal vez social en donde también tienen una autoridad, que a lo mejor no es su papá o su mamá, pero tienen que aprender a respetar la autoridad y demás, ¿no? Entonces, sí, como que hay una disciplina, ¿no? Entonces hay un acto disciplinario por amor al hijo. Exactamente, misericordioso hacia nuestros hijos. Pero en este caso era literal matarlo. O sea, ya no había segunda oportunidad. Estaba más grave, ¿no? O sea, ay, sí. es que a veces dan ganas. Es que sí, efectivamente era un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque aunque sea difícil de entender, todas las acciones tomadas por este hijo rebelde, o sea, tomadas en contra de este hijo rebelde, no eran un castigo, eran un impedimento para actos más graves. ¿Esto qué quiere decir? Que no era una consecuencia ante un acto particular, sino, escriba hermano, no era una consecuencia ante un acto particular, sino ante la tendencia de su actuar. ¿Me expliqué? Sino la tendencia de qué, perdón. De su actuar. O sea, no era un acto aislado. No era que, hoy se portó rebelde, ya hay que apedrearlo y matarlo. No, era una tendencia que ya se estaba formando un camino de cómo iba a ser la actitud y característica de ese hijo. O sea, era recurrente. Ajá, entonces, por ejemplo, los sabios nos dicen que, por ejemplo, era una persona que quizás podría llegar hasta asesinar.
¿no? Entonces, en realidad no era un castigo para aquel hijo, sino era como una forma de evitar que llegara a cometer, perdón, actos así de graves. Bueno, a mí la verdad me costó un poco entenderlo, porque así como que... Racionalmente, ajá. Sí, racionalmente como que pues no te llega, ¿no? Dices, pues sí, pero estaba fuerte el tener que matar a tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí ya entendimos por qué eran que los apedreaban y los mataban, ¿sí? Bueno. Sí, era un acto recurrente en donde se quería que no llegara a una cosa peor, ¿no? Un delito peor, un delito mayor. Ya no nada más era que no querían que llegara eso, sino que estaban tan seguros de que iba a ir hacia ahí que no iban a permitir siquiera que llegara. Pero era tanto así como, digamos, echar una moneda al aire. O sea, podía ser que sí, podía ser que no. Uno pensaría, ¿no? O sea, podía ser que, no sé, que empezara a escuchar la palabra de Creador, le hiciera caso a sus papás y regresara al camino que era, ¿no? Y entonces, ¿por qué llegaban al extremo de matarlo? Porque recuerden que estamos hablando de nosotros, ¿eh? O sea, esa parte que no se les olvide, hermano. Bueno, la razón por la cual no se le daba una oportunidad de reencarrilarse o de regresar al camino, o como que de pedir chance otra vez, se encuentra en esta parte del versículo donde dice Solel usobe, o en el versículo 20, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es testarudo y rebelde. Recordamos que testarudo y rebelde es Sorer Humoré. No obedece nuestro llamado. Y ahí ya vendría Solel Usobé. O sea, es glotón y borracho. O sea, es voraz y borracho. ¿Y qué quiere decir que es voraz y borracho? Recuerden que no lo estamos leyendo literalmente, hermanos. Nos imagina al hijo verdaderamente borracho ahí. O sea, quizás sí, pero iba más allá. Pues que era un comportamiento grave, ¿no? Tal vez. Que era un apego. Cuando nos estaba hablando de que era glotón y bebedor, por ejemplo, en otras versiones y también más adelante nos habla de que comía carne y bebía vino. Cuando nos habla de la carne y del vino o de que era glotón y bebedor, nos está hablando del apego que tenía a las cosas carnales y a los placeres fugaces. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo le empiezo a preguntar a usted, ¿cuál es su carne y su vino? ¿O cuándo se ha comportado de forma glotona, de forma voraz, de forma... y ha sido un bebedor? Y no en literal en el actuar, sí también. Pero ¿cuántas veces se ha dejado llevar por sus apegos carnales y por ese disfrute que es fugaz, que es breve y que dura a lo mucho unos días? ¿Sí? Ahora, la Torá solo menciona el término Sorer Humoré, o sea, testarudo y rebelde, 3 veces. La primera en Jeremías 5, si me ayudan a buscarlo, o lo busco aquí, hermana. No. Salmo 78. Bueno. Jeremías 5. Todo este libro trae ese mismo contexto, pero vámonos al versículo 23, por favor. Jeremías 5. Versículo 23. Versículo 23. 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Es decir, aquí les digo, lean todo Jeremías 5 y nos está hablando de todo un comportamiento. Que si ustedes ven ahí cuáles eran las consecuencias, hermanos, entonces verdaderamente apedrearlo era lo de menos. ¿Por qué? Porque para este punto ya no era el hijo rebelde, ya era toda una sociedad, ya era toda la congregación que había llegado hasta este punto. Y eso se ve mucho ahora, ¿no?
porque todos nos hemos permitido llegar hasta alcances que van más allá. Entonces, aquí en Jeremías 5, versículo 23, nos habla de la palabra Sorer, que viene de, su raíz es Sarú, Sorer, que viene de Sarú y quiere decir apartarse. ¿Sí? Bueno, y ahora nos vamos a Salmo 78. Salmo 78, usted anote también, hermano, la cita. Igual aquí todo este capítulo, versículo 10, todo este capítulo de Salmo 78, si usted lee Salmos, que ya los ha leído, hermano, normalmente muchos vienen de alabanza, de exaltación, son telas, alegres, la mayoría. Hay de todo, también ya sabemos, y para muchas cosas. Pero este es un salmo que te habla desde otra perspectiva. Les invito a leerlo porque viene más... Pareciera que nos está hablando de manera diferente David en este salmo, como más, no tanto hacia el Creador alabándole, sino exactamente. Entonces, versículo 10, por favor. Ajá. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Entonces, en este versículo, en este capítulo completo de Salmos 28, cuando usa el término igual, Sorer Humoré, nos habla de la rebeldía. Salmo 78. Nos habla de la rebeldía, o sea que Moré, que viene de la raíz Meri, quiere decir rebeldía. Pero más importante, en este libro nos habla de romper el pacto. ¿Ok? Entonces, Sorer, ¿quién es Sorer? Apartarse. Y Meri era rebeldía. Pero una rebeldía que en este contexto habla de llegar hasta ir en contra del pacto con el Creador. Ahora, solo lo menciona en Jeremías 5, Salmo 78 y Devarim 21. Bien, entonces, para ir cerrando, aquel que se aparta del camino de Dios, de todo esto nos habla este hijo testarudo y rebelde. Aquel que se aparta del camino de Dios se rebela y no quiere volver. Hay quien va tras una pasión o deseo que cuando se ve satisfecho vuelve. Y eso probablemente nos ha pasado, ¿no? Tenemos algún instinto, es un deseo del momento y, y regresamos. Pero hay veces que no es así. Hay muchas personas, hermanos, que quizás conozcan, que se han apartado y nunca han regresado. Entonces, obviamente ninguno de los dos comportamientos es el ideal. Sigue siendo ese hijo rebelde y que se aparta. Pero cuando regresas, pues el Creador te vuelve a acoger. Pero cuando lo dejas todo y lo has botado todo, ¿a dónde vuelves? ¿Sí? Entonces, en este caso se refiere a aquel que no quiere recomponer su camino. Por eso el castigo era así de alto. Porque incluso nos menciona que ven que hay diferentes formas de morir, hermanos. No sé si sabían. Pues ya perdí aquí. ¿Cómo era? Pero nos habla de que un asesino, por ejemplo, muere de cierta forma. Pero en este caso, cuando nos habla del hijo rebelde, muere por lapidación, que era la peor de las muertes. Es decir, incluso los sabes te dicen, ¿cómo puede ser que el que era como que podría haber en su vida cometido asesinato recibía un castigo todavía mayor que aquel que ya había matado? ¿Me expliqué? Porque nos habla entonces de la posibilidad. Y es que cuando te sales, digamos, o cuando te apartas, cuando te rebelas,
caes en esto. Quizás no eres el asesino, pero eres el hijo que puedes llegar hasta allá. ¿Sí? Entonces, recuerden que el castigo que le vino al hijo fue por el versículo 20, es glotón y borracho, que quiere decir solel betzobea. Perdón, eso quiere decir comer carne y beber vino. Es otro, no es lo mismo. Sorel o morel es el hijo testarudo y rebelde. Cuando nos habla de que es glotón y borracho, nos habla más arriba. Y este término de solel betzobea, es decir, que prefiere comer carne y beber vino. Esta es la verdadera causa por la cual llegó a apartarse. Y escuche eso, hermano, prefiere los placeres materiales, no quiere otras cosas, no quiere trabajar o preocuparse por un buen porvenir, va tras sus instintos sin refrenarse y controlarse. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto, hermanos? No es que esté mal disfrutar de lo que el Creador nos da. O sea, no es que esté mal que en este plano también disfrutemos y gocemos de las maravillas que el Creador nos ha dado y de hasta cierto punto el poder que nos ha dado sobre la creación. Pero es como recientemente nos decía el pastor y nos repetía Gama, es en dónde está. Es como decía del dinero, no es que no disfrutes o que gastes el dinero, porque también en él proviene luz. Y no solo en eso, sino en todo lo que está a nuestro alrededor hay luz, porque todo proviene del Creador. Pero no es lo mismo que ese dinero esté en tu corazón, o sea, que rija tu vida. Entonces, no es lo mismo disfrutar tu vida y tener placeres que van de acuerdo también a la palabra y que están dentro del marco legal de la Torá, a salirte, descarrilarte y hacer lo que quieras. Ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, la Torá nos habla de un hijo que recién ha llegado a la adolescencia. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí cuando habla del hijo no nos dice que ya fuera un hombre o un adulto, sin embargo ya nos dice que tenía edad suficiente, esto según los estudios, para empezar a cumplir los preceptos. Esto quiere decir que recién había pasado la edad de 13 años. Digamos que en nuestro plano normal y físico, como estamos acostumbrados, uno diría, ay, tiene 13 años, es un niño, ¿no? O es un adolescente, un puberto que apenas está empezando a pensar en su vida. Sin embargo, sabemos que el judaísmo tiene otro entendimiento de esta edad. Y lo mismo es en la Torá. ¿Por qué? Porque generalmente vemos a esos adolescentes y decimos, híjole, es una edad complicada, ¿no? Y sí, probablemente lo es. Sin embargo, la palabra nos dice que este hijo empieza a crear una madurez. El momento en el que el hijo llega a este punto es porque los preceptos ya no los ve como tontos, banales u obsoletos, sino los ve como sabiduría. Entonces, este era el hijo que si se descarrilaba, corría más riesgo, digamos. ¿Por qué? Por su falta de madurez espiritual. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos verdadera madurez espiritual? Esta sería una pregunta personal que pues le invito a hacerla, ¿no? Y que es más, hermano, no se le haga nada más a usted para que no se engañe. Mejor hágasela al Creador y que le responda, dígale, pues a ver con quién me mandas el mensaje claro, porque pues uno podría decir, no, yo sí soy bien maduro espiritualmente. No, sí, soy bien espiritual y andamos, pero sí bien acá, en my hood, ¿no? Entonces, bueno, aquel que empieza a cumplir los preceptos, no, perdón, eso ya no, hermanos, ambos hijos, o sea, es decir, aquel que ve los preceptos como banales o tontos y aquel que los ve como una fuente de sabiduría, tienen el mismo potencial. Pero ¿qué es lo que cambia? Su madurez. Su madurez. Eso es lo que los va a llevar a tomar decisiones diferentes, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Todos tenemos la misma palabra, hermanos. Todos tenemos la misma Torá. Todos recibimos estudios muy similares, los mismos mensajes. Pero dependiendo la madurez espiritual que tenemos, es cómo lo recibimos y cómo lo percibimos. Y bueno,
cuando habla de no escuchar a tu padre y madre, porque aquí decía que no escuchaban ni al padre ni a la madre y ellos eran quienes llevaban a su hijo delante de los ancianos. Ese hijo eres tú, ya lo dijimos. Pero también se refiere a cuando no escuchamos, si recordamos un poco, dentro de nosotros también está el padre y la madre. ¿Sí? Cuando hablamos de nuestro cerebro izquierdo, cerebro derecho, que quieren decir la sabiduría y el entendimiento. Entonces, cuando no escuchamos esa sabiduría, cuando no escuchamos ese entendimiento, entonces somos ese hijo rebelde que se está apartando del Creador. Ahora, ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿De dónde viene ese entendimiento? De la Torah, del trabajo espiritual, de tu comportamiento, o sea, de cómo estás poniendo por obra lo que estás aprendiendo. De ahí proviene. Pero imagínense que cuando, o sea, de la Torah es de donde se están nutriendo tus pensamientos, por lo tanto tus emociones, por lo tanto tus acciones. ¿Sí entendemos eso? Sí. Bueno, ahora, es entender que la ley está por encima de ti y que yo les pregunto, cuando te está hablando al oído esa sabiduría y ese entendimiento, ¿qué es lo que estás escuchando? O sea, ¿verdaderamente estás poniendo atención a lo que te están diciendo? ¿O aquí solo está en tu mente tu carne y tu vino? ¿Y qué es la carne y el vino? Bueno, ¿qué es la carne y el vino? Pues tu actuar, tu vida misma. Todos esos placeres fugaces, todos esos placeres carnales, todo eso que está en este plano que decides poner por encima de todo lo demás. O sea, que pones por encima del Creador, que pones por encima de la Torah, que pones por encima de Shabbat, que pones por encima de tu congregación, que pones por encima de tu oración, que pones por encima de tu trabajo. O sea, todo eso es tu carne y tu vida. Entonces, ¿qué es eso para ti? Para ti, ¿qué es tu carne y tu vino? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? O sea, ¿qué estás poniendo por encima de tus prioridades espirituales? ¿Qué estás poniendo por encima de la palabra de Dios? ¿Qué estás poniendo por encima de tu trabajo de este mes de Lul? Y si no estás poniendo nada por encima, Baruch Hashem, hermano. Porque eso es lo que también estás sembrando para Rosh Hashanah. Pero si verdaderamente piensas que no estás poniendo nada por encima, hay todavía algo que puedes mejorar. No sé si ustedes, hermanos, han escuchado el principio de la mejora continua. Pero el principio es que siempre va a haber algo que mejorar. Si tú llegas a un lugar y tienes que mejorar de aquí a acá, ¿no? Este es un 100%. Y todo este 25% se puede mejorar. Y haces cosas y planes, y en este caso, ¿no? Haces tu trabajo espiritual, y haces tu Shabbat, y vas y oras, y entonces esto se va reduciendo, ¿no? Y cada vez, digamos, es menos lo que tienes que hacer para este 100%. Pero conforme más te vas acercando, es como si pusieras una lupa, y ahora este 5% que te queda por mejorar, tú te acercas más, y todavía puede mejorar mucho más. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida. Si todavía crees que no estás poniendo nada por encima, de verdad, hermano, Baruch Hashem, pero entonces hay algo más que ya puedes hacer. Porque, excelente, ya estás en la línea, ya no estás poniendo nada por encima. ¿Qué más vas a hacer? Porque entonces eso ya no te está costando tanto trabajo. Bueno, no, la verdad sí cuesta mucho trabajo, hermanos. Pero, o sea, puedes hacer todavía más. Ahora, finalmente voy a leerles una historia, hermanos, para terminar, que creo que siempre algunos relatos, algunas parábolas, historias son buenas para enseñar, para aprender más. Sí, como que para reflejarnos un poco, para que toda esa teoría la bajemos, ¿no? Entonces dice, el Magui de Dubná contó esta historia. Presta atención. Había una vez un hombre que nunca asistió ni un día al colegio. No podía encontrar empleo porque no sabía ningún oficio. Entonces, para sobrevivir se volvió ladrón. Todo el año él robaba aquí y allá, tan solo para mantenerse vivo. Un día se dijo a sí mismo, ¿por qué tengo que robar un poquito cada día? Debería salir y robar abundantemente de una vez por todas, para que eso me alcance por mucho tiempo. Está bien listo, ¿no? Bueno, yo digo, ¿verdad?
Encontró una tienda amplia y muy abastecida en la cual él sabía que la ganancia sería más que suficiente. Él vigiló la tienda por bastante tiempo y observaba que todos los días a la hora de cerrar, un dependiente joven salía con la ganancia del día y la depositaba en un banco cercano. El ladrón sabía que las calles estaban llenas de gente a la hora de cerrar, así que no había forma de arrebatar un sobre de dinero a plena luz del día sin que alguien lo persiguiera. Casi se da por vencido hasta que pasó por una tienda de vestir muy fina que estaba en el camino del dependiente hacia el banco. Así que ideó un plan. Así que íbamos bien, hermano. Sí. Un día, unos minutos antes de la hora de cerrar, el ladrón entró en la refinada tienda de vestir y se presentó ante el dueño. Soy siervo en la casa de un hombre muy rico y mi amo me ha pedido que le compre un atuendo fabuloso. El precio no es problema, pero la calidad debe ser excepcional y la tela debe ser excelente. ¿Tiene esta clase de atuendo? Ha venido al lugar indicado, contestó el vendedor de inmediato. Dígale a su amo que cuando venga puedo tomar sus medidas para el traje de sus sueños y no tengo duda de que se irá satisfecho. Tampoco lo dudo, respondió el ladrón, pero ese es el problema precisamente. Él no tiene tiempo para venir aquí para que le tome las medidas. Él se encuentra ocupado desde la mañana hasta la noche y apenas tiene tiempo para su familia. Por lo tanto, él me ha enviado en su lugar para que yo le lleve este atuendo especial. ¿Y cómo sabré sus medidas?, preguntó el vendedor. El ladrón contestó, tengo una idea. Parémonos afuera hasta que vea a alguien de la estatura de mi amo y usted puede medirlo a él en su lugar. De este modo podrá crear el traje perfecto. Los dos hombres se pararon frente a la puerta de la tienda hasta que el ladrón señaló a un joven en la calle. Él dijo, este hombre podría ser el gemelo de mi amo, son exactamente del mismo tamaño. Por supuesto, este era el joven que depositaba los fondos de la otra tienda y quien era el objetivo original del ladrón. El vendedor se acercó al joven y le preguntó si le importaría que le tomara las medidas para un traje costoso. El joven pensó, no tengo dinero para comprar tal cosa, pero al menos podré saber cómo me vería si yo fuera rico. Fue guiado por el vendedor adentro de la tienda, donde le probaron el traje y se sintió encantado por su apariencia. Se miraba en el espejo y antes de mucho se había olvidado por completo del dinero que debía depositar en el banco. En ese momento, el ladrón tomó el dinero y huyó. «¡Detente, ladrón!», gritó el joven mientras corría tras él. El vendedor lo llamó. «Discúlpeme, no puede salir de la tienda usando un traje que no ha comprado. Por favor, quítese el traje y luego puede seguir su camino». De más está decir que cuando el joven se volvió a poner su ropa, el ladrón ya había desaparecido. Bueno, hermanos, pues esto simplemente es para ilustrar. ¿Para ilustrar qué? Pues que el joven es usted. ¿Sí entiende por qué? ¿O no? No. Bueno, primero yo le preguntaría, ¿qué opina de la historia, hermano? La verdad, yo primero que la leí dije, ay, qué mala onda. O sea, pobre del joven, él solo estaba haciendo su trabajo. Después, buena onda, fue a que le tomaran unas medidas, o sea, hacerle un favor al otro. Y el ladrón se terminó saliendo con la suya. Qué mala onda del vendedor, porque no le dio ni chance de salir. Pudo ser empático, vio que le estaban robando. ¿Sí o no? La verdad, todo eso me vino a mí a la mente al principio, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues que no. ¿Cómo lo interpretaría usted? ¿Pensó lo mismo que yo? Sí. Pues sí, ¿no? Como que dice uno, qué mala onda, pobre chavito. Se quedó sin dinero, sin traje, y yo creo que hasta lo corrieron del banco, ¿no? Pero la realidad es que este joven, así como el hijo, rebelde y apartado, este joven eres tú. O sea, eres tú que me está viendo, eres tú, soy yo, somos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha confiado un depósito para el banco. A cada uno de nosotros se nos ha dado un trabajo y se nos ha entregado. Y ese depósito es la suma de todos nuestros actuales positivos y de todos esos pensamientos positivos. Sin embargo, conforme nosotros hemos avanzado, resulta que nos distrajimos. Y entonces perdimos ese dinero, perdimos ese depósito, perdimos esa luz.
¿Y a qué voy con esto? A que el oponente o esa fuerza de la guerra que hablábamos al inicio nos impulsa a perder nuestro tiempo, a desviarnos, a distraernos con cosas que no nos corresponde hacer y que no nos corresponde tener, porque aunque el joven pensara que nunca iba a poder tener ese traje, quizás tampoco le correspondía tenerlo. No era para él, no era su momento, no era su lugar. Y de la misma forma nosotros nos distraemos. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuál es su distracción? Y la distracción quizás no es tan literal, pero la distracción quizás son sus redes sociales que hacen en lugar de ponerse a leer la Torah. Y hermano, de verdad, lo digo porque pues primero le viene a uno, ¿no? Pero nos pasa. O quizás en donde hemos dejado ese depósito ha sido en que estás saliendo de Shabbat así, cargadísimo, ¿no? Y de repente, ay, mi mamá, mi papá, la discusión, no sé qué. Y ya, te distrajiste, perdiste tu tiempo. Dejaste que te robaran toda esa luz. Dejaste que te robaran todo eso. Entonces, el oponente nos impulsa a perder nuestro tiempo con cosas que no nos corresponde hacer, cuando la satisfacción efímera como el vino y la carne o el traje del sastre nos van a satisfacer momentáneamente y nos van a hacer olvidarnos de lo que es realmente importante. ¿Sí? Así que finalmente la manera de atrapar al ladrón, de atrapar a este ladrón de la historia, es por medio de la Teshuvah. ¿Sí? Porque todo esto, recuerden, nos está hablando de nosotros y nos está hablando de este mes de Elul. Entonces, para atrapar a este ladrón se requiere hacer Teshuvah, que implica regresar, esto sí, escríbalo, hermano, regresar a nuestro pasado. Dos, observar nuestros errores. Tres, arrepentirnos sinceramente. Y cuatro, reprogramar nuestro futuro. Y pues no, hermano, no le estoy diciendo que vaya a ser bien fácil y sencillo, pero por eso el Creador nos da esta energía adicional, por eso el Creador nos da esta luz, nos da la oportunidad de estudiar su palabra toda la semana y en Shabbat recibir todo ese depósito gigante y no distraernos en la semana para irlo llevando a donde tiene que ser llevado, para ir cumpliendo con lo que tenemos que hacer, para ir haciendo también cada vez más, para que más gente conozca la palabra, para que más gente se una. Entonces, hermano, no pierda, no se distraiga, ¿sí? Ni se aparte, ni se rebele. Esto es lo que nos está diciendo Quítese esta porción semanal. Y pues piense, hermano, que si tiene la oportunidad de cambiar ese traje, todo este Elul, pues qué lamentable sería llegar al próximo Rosh Hashanah con el mismo traje de pensamientos negativos y con las mismas situaciones que no ha arreglado quizás durante años y que no hemos hecho el trabajo de regresar a nuestro pasado, de observar nuestro error y de hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, que el Creador nos ayude, que el Creador nos fortalezca en esta semana y que podamos seguir aprendiendo más de su palabra. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amén.